No hay Dios más grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Les saluda con afecto y aprecio su hermano en Cristo, Basilio Muñoz, transmitiendo desde Kissimmee, Florida, acá en la Florida Central, en los Estados Unidos, en su programa La Verdad en Acción. Sí, es algo raro que esté recibiendo este audio hoy sábado, día 11 de julio del 2020, pero el día de ayer no mandé un audio, sino que algo informativo. Y como la semana que viene, si el Señor nos permite, empezaré una lección trayendo lecciones del libro de Génesis, me pareció apropiado el día de hoy prepararles para esas lecciones que voy a estar dando. Prepararles en el sentido de que muchos se preguntarán, ¿y por qué tiene que ir al libro de Génesis? Tantas cosas hoy en día hay de las que podemos hablar de la actualidad, que ¿por qué hay que ir al libro de Génesis? Bueno, la Biblia nunca pasa de moda. Hay enseñanzas perennes, eternas, que no cambian a pesar de que estamos viendo bajo el Nuevo Testamento. Pero hay lecciones que se pueden deducir de lo que Dios nunca ha cambiado en relación al hombre. Y por esta razón, hermanos y hermanas, quiero darles esta pequeña introducción del por qué debiéramos nosotros intentar estudiar toda la Biblia. Y vamos a sentar las bases de la razón por la que estamos a punto de embarcarnos en este tipo de viaje de estudiar algunas lecciones del libro de Génesis. Y permítame darle un par de razones por las cuales debiéramos de estudiar la Biblia de esta manera. Yo creo sinceramente que la Biblia es completamente cierta, toda. Y porque creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios, que toda es verdad, toda es sin error, pues por eso es que vamos a comenzar este tipo de estudio. Y las razones por las cuales la Biblia es completamente cierta, pues hay varias. Si el tiempo me permite, le daré algunas de ellas. La primera es porque en la palabra de Dios vemos las profecías cumplidas. No sé si usted sabe, pero hemos anteriormente dicho y hemos tenido estudios anteriores donde al menos los estudiosos descubren 300 profecías que se profetizaron acerca de la venida de Jesucristo, desde su nacimiento, dónde iban a ser, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. 300 profecías ya se han cumplido en realidad. Y sí, claro, fueron escritas, por supuesto, antes del tiempo de los eventos, por lo que consideramos, ¿verdad?, los profetas. Más de una cuarta parte de la Biblia, no sé si usted sepa, cuando fue escrita era profética. Hoy está la pregunta, y de hecho algunas personas en una que otra ocasión me han preguntado, creo que es una pregunta que se hace muy frecuente hoy en día, y la pregunta es, ¿hay profetas viviendo hoy? ¿Hay personas que reciben revelación hoy como lo recibieron en el Antiguo Testamento aquellos profetas y algunos en el Nuevo Testamento? Mire, vaya a su Biblia conmigo, por favor, y lea lo que la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, y en los versículos, por ejemplo, 1 y 2. Dice la palabra del Señor, eso es lo que, una respuesta breve a una respuesta que pudiéramos dar de una manera bastante extensa. Pero para sacarle de dudas, déjeme leerle exactamente esta palabra del Señor que nos dice a nosotros, como vuelvo a repetir la cita, Hebreos capítulo 1, en los versículos 1 y 2, Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado, dice, por el Hijo, a quien constituyó heredero, dice, y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, hermanos,
esta pregunta de que si hay profetas y que si hay gente recibiendo revelación queda anulada mediante este versículo. Hoy Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Es tan claro como la nariz que tenemos en nuestra cara. No hay tal cosa como profetas viviendo ni recibiendo revelaciones de parte de Dios. Las profecías se han cumplido. Ahora hay algunas profecías que están por cumplirse, señalamientos que hizo el apóstol Pablo, Pedro y Juan acerca de la venida del Señor, pero solamente ya fue escrito. Otra razón por la cual la Biblia es confiable no solamente es porque las profecías han sido cumplidas, pero también su preservación, ¿sí? Esto es completamente cierto, su preservación hasta el día de hoy. Esta es una prueba muy objetiva, mire, pero a la vez es algo maravilloso saber. Por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento, Jeremías nos cuenta de una ocasión en que el rey recibió una copia de los escritos del Antiguo Testamento. ¿Y qué hizo con ella? Tomó un cuchillo, la cortó en pedazos y la arrojó al fuego. Usted puede leer esto completamente en Jeremías 36. Esa actitud creo que ha descendido a través de siglos e incluso hasta el día de hoy. Los hombres prohíben las Biblias en nuestras escuelas, atacan y prohibirán la Biblia que se lea en nuestros tribunales, atacan, hermanos, y prohibirán el nombre de Dios en todas las instituciones de nuestra tierra. Todavía, hermano, este libro, la Biblia, está bajo un intenso ataque, el nombre de Dios y lo que de él proceda. Y sin embargo, Dios milagrosamente continúa preservando su palabra. No sé si ha leído esto, pero me encanta la historia de Voltaire. Voltaire era un ateo y una vez se jactó diciendo: ¿has visto lo que un pequeño judío llamado Pablo hizo por el cristianismo? Ahora te mostraré lo que harán los franceses, dijo él, para destruir al cristianismo. Sin embargo, hermanos, hasta el día de hoy, la Sociedad de Impresión de Biblias de Ginebra tiene como sede la propia casa de Voltaire. Imprimen Biblias en su antigua sala donde él se sentaba. Dios preserva su palabra. Así que la Biblia es certera, hermanos, porque, como dijimos en el punto número 1, la palabra del Señor cumple las profecías. También es preservada la palabra de nuestro Dios. Y ahora un tercer punto rápidamente, porque la Biblia transforma vidas. Es el único libro que puede hacer esto, convertir a un pecador en un santo. Durante la semana pasada leí una historia sobre los hombres y poemas que han escrito acerca de sus cambios, y comencé a hojear el libro, ¿verdad? Y encontré la historia que había escuchado antes, la historia de John Newton. La Biblia habla de este hombre, hermanos, como siendo un gran pecador vino a ser un creyente de nuestro Señor Jesucristo. Pero la mejor ilustración de esto, de que la Biblia cambia vidas, no es John Newton, sino usted y yo. ¿Qué tanto la palabra de Dios tiene parte en mi vida? ¿Qué tanto ha hecho de mí una persona distinta? Y por último, la cuarta evidencia es que la Biblia, hermanos, también tiene pruebas arqueológicas. Sí, permítame sugerir una cuarta y esta última prueba de la arqueología, que es completamente cierta. Una de las pruebas más fascinantes en la arqueología. La primera ilustración que voy a usar es la ciudad de Pitón, que se descubrió recientemente. Fue construida por Ramsés II, uno de los reyes egipcios, o en realidad fue construida por los esclavos hebreos durante el reinado de Ramsés II. Este fue un periodo en el cautiverio del pueblo de Dios, como leemos en la Biblia, por el trabajo duro que hacían. Se descubrió esta ciudad, se descubrió que las casas estaban hechas de ladrillos cocidos al sol, algunos de los cuales tenían todavía la paja y otros no. En otras palabras, este hallazgo muestra exactamente lo que encontramos descrito en el libro de Éxodo capítulo 5, cuando se ordenó a los esclavos hebreos que hicieran ladrillos sin paja. Y entonces las escrituras del Antiguo Testamento también hablan de otra ciudad que se llama Petra, una ciudad que fue construida arriba sobre un gran pedernal. Y los infieles y liberales hoy en día se burlaban preguntando: ¿dónde está la ciudad de Petra que menciona la Biblia?
Años después los arqueólogos encontraron esa ciudad con negocios, con oficinas y una calle principal de 6 millas. Hermanos, Dios es un Dios tan grande como lo dice el canto que escuchamos en la introducción. Dios les bendiga y el lunes, primeramente Dios, continuaremos analizando este tema. Hasta mañana, si Dios lo permite. Más con tu Santo Espíritu, no es con hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve, pintó los cielos con su luz, hizo el mundo con su poder, existe un Dios. La Biblia es tan confiable como Dios lo es en nuestras vidas. Muy buenos días. Esta es una continuación del audio que envié hace un momento. Solamente que me fue necesario agrandarlo un poquito y decir esta última conclusión. Dice la Escritura en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, por favor, y en los versículos 14 al 17, las siguientes palabras, bajo inspiración, el apóstol Pablo escribe y le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí encontramos nosotros, hermanos, al menos 4 razones de credibilidad bíblica, como dice la parte final del versículo 16. La palabra del Señor es buena, es útil para la enseñanza. Esto es, hermanos, para la doctrina. Nosotros obtenemos la doctrina de Cristo por medio de la Biblia y únicamente por medio de ella. No tenemos libros adicionales, no tenemos ningún sínodo, no tenemos ningún manual, no tenemos ninguna metodología, no tenemos absolutamente nada. La doctrina la extraemos, o la tenemos, únicamente de la palabra del Señor. Así dice el versículo 16 en su primera parte: todas las escrituras son inspiradas por Dios y útil para enseñar, dice la palabra del Señor. También las escrituras, según la palabra del Señor, sirven para reprobar o para amonestar, para la reprensión, dice el versículo 16, en la palabra del Señor. Por lo tanto, en ella encontramos no solamente la enseñanza, pero también la reprensión o la reprobación en caso de que nosotros no hagamos las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Y tenemos una tercera cualidad de la palabra del Señor, la cual nos dice el versículo 16, también es para la corrección. Muchas de las veces nosotros hemos sido mal enseñados, hemos estado haciendo algo que creíamos que con esto honrábamos a Dios, pero en realidad no, como el caso que les he platicado allá en Perú. Cuando fuimos a aquel lugar invitados a una congregación de personas autodenominadas pentecostés, donde adoraban a Dios con música, y la señora era una pastora, y me dieron el púlpito y con la palabra les enseñamos que esto no honraba a Dios.
y les mostramos los versículos, y ella al menos en el momento dijo que lo considerarían. Hasta el día de hoy no sé exactamente cuál haya sido el desarrollo, pero las mujeres que participaban entendieron que era inapropiado que una mujer hablara o enseñara en la congregación. ¿Por qué? Porque el hermano Basilio les dijo, no, porque Dios lo dice y la palabra es para reprendernos. Y ellos fueron reprendidos por la palabra porque no estaban haciendo lo que a Dios pide que hagamos como para predicar, para enseñar. Y no es que la mujer no pueda o no tenga el talento, esto es lo que muchas veces, lo que muchas personas dicen para autojustificarse. Y leen versículos como que en Cristo no hay varón y hembra. Tienen que leerlos bajo su contexto. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo eso? Pablo hablaba de la salvación y decía que en Cristo hoy en día no hay esclavo ni libre, varón ni mujer, ni nada. O sea, en el Señor, para ser salvo, hermanos, no tienes que pertenecer a una raza como un día fue necesario pertenecer a la raza judía. Hoy en día en el Señor no importa quién seamos, ricos, pobres, hombre, mujer, no importa de qué país, hoy podemos venir a la salvación que Cristo ofrece. Bajo ese contexto se habla de ese versículo. Pero en cuanto al rol a la mujer en la congregación, la Biblia es muy clara que la mujer, es vergonzoso que una mujer enseñe en la congregación. ¿Sí? Entonces, ellos fueron reprendidos por la palabra, como quizá usted es reprendido cuando se hable del diezmo, cuando usted es reprendido cuando se hable que el bautismo no es para infantes, quizá usted es reprendido cuando se ha enseñado que usted no se puede bautizar por su abuelito, por su mamá o por su tío, aunque usted quisiera. La Biblia nos corrige de todas estas anomalías que el hombre ha expandido de una manera para desviar el corazón sincero y la buena fe de muchas personas. Y por último, tenemos en la palabra del Señor también que la Biblia es buena, dice, para entrenarnos o en justicia, o como el versículo dice, para instruirnos en la justicia. La justicia tiene que ver con la justicia de nuestro Dios. Y hay solamente una, y esta es delegada por Jesucristo. Cuando nosotros hacemos las cosas como Dios dice, entonces somos llamados y contados entre los justos, porque estamos ejercitando la justicia de nuestro Dios. Creo, hermanos, que el tema que tendremos durante la semana que viene, al cual lo vamos a llevar en el principio, donde traeremos alguna lección del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3, por algunos días, no estoy prometiendo que vamos a ir todo el libro, pero algunos días estaremos trayendo interesantísimas lecciones que bien podemos aplicar a nuestros días. Muchas gracias, hermanos, por su atención, que Dios les bendiga. Ahora sí les dejo que disfruten ese sábado, que el Señor lo permite. Hasta mañana.